Para cuando la torre de champán empezó a brillar bajo las luces del salón, yo ya había solucionado 3 problemas que nadie en aquella sala sabía siquiera que existían. Habían cambiado la tarjeta de asiento de la jefa de la junta de un hospital. Un regalo para un donante había acabado en la mesa equivocada. Y la carpeta informativa privada de la doctora Lena Baird había terminado, de algún modo, en manos de una joven asistente de eventos que parecía a punto de echarse a llorar cuando le pedí que me la devolviera. Así eran los lugares como ese. Parecían funcionar sin esfuerzo, solo porque alguien como yo evitaba que se volvieran carísimos. Me llamo Miranda Vale. Tengo 46 años. Y desde hace 7 años, he sido la fuerza silenciosa que se interpone entre Mercer Biologics y esa clase de humillación que la gente poderosa nunca perdona. La gala estaba pensada para proyectar confianza. Cristal. Seda negra. Zapatos relucientes. Voces lo bastante bajas como para sonar importantes. En el centro de todo estaba Elliot Mercer. Nuestro CEO. Canoso y sereno. Recibiendo admiración del mismo modo en que algunos hombres reciben oxígeno. A su lado estaba su esposa. Elena Mercer. Vestida de satén verde esmeralda oscuro. La viva imagen de una mujer que creía que la elegancia era una forma de poder. Elena también creía que mi ropa era una ofensa personal. Nunca lo había dicho de forma directa. Las mujeres como Elena rara vez usaban armas toscas cuando una hoja pulida servía mejor. Ese corte es un poco demasiado severo, ¿no te parece?, dijo una vez en una cena de directivos. Para alguien de tu nivel. Miranda, la imagen importa, me dijo en otra ocasión, sonriendo como si estuviera ayudándome, en vez de juzgarme. Lo que en realidad quería decir era más simple. Yo sabía hacer el trabajo. Simplemente, nunca tuve el aspecto de la clase de mujer que ella quería ver demasiado cerca del mérito. Aquella noche llevaba un vestido negro. Roid ZPS Creative. Elige un tema. Recibe cada día los mejores vídeos. Encontramos los mejores vídeos nuevos sobre ese tema y te enviamos un resumen diario conciso por correo electrónico. Suscríbete gratis. Patrocinado. Líneas limpias. Seda oscura. Sin brillo. Sin disculpas. Sonia Pique, de Recursos Humanos, se cruzó conmigo cerca del muro de donantes y me dedicó esa pequeña sonrisa suave que tenía. Gran noche, dijo. Para algunas de nosotras. Yo respondí. Ella soltó una risa suave. Pero primero sus ojos recorrieron mi vestido. Ese era el tipo de lugar en el que se había convertido Mercer Biologics. Incluso las mujeres que te sonreían estaban comprobando si realmente pertenecías al encuadre. Al otro lado de la sala, la doctora Lena Baird acababa de llegar, y sentí cómo cambiaba el ambiente. Ella era la razón por la que esa noche importaba. Si al día siguiente todo salía bien, Mercer Biologics entraría en una nueva categoría. Si salía mal, todo ese brillo empezaría a parecer barato. Revisé la colocación de las mesas una última vez. Di las instrucciones finales al personal. Y me permití tomar una sola respiración tranquila. La sala resplandecía. El acuerdo estaba vivo. El imperio parecía impecable. Entonces me aparté durante un minuto. Y cuando empecé a regresar, no tenía ni idea de que estaba a punto de oír la frase que cambiaría para siempre la manera en que veía a cada persona de aquella sala. Entonces, ¿qué estaba diciendo exactamente Elena Mercer cuando creía que yo no estaba allí para oírlo? Como siempre, esta historia es una obra de ficción escrita por Herfear con fines narrativos. Ya casi había vuelto al salón cuando oí reír a Elena Mercer. No era una risa cálida. Ni siquiera cortés. Era esa risa baja y seca que usan mujeres como ella cuando quieren que la crueldad suene elegante. Bajé el ritmo sin darme cuenta. Las puertas seguían medio abiertas. Y su voz se deslizó por la rendija, limpia como un perfume. Quiero decir, sinceramente, dijo. Basura de la calle con un vestido prestado. Todo en mí se quedó inmóvil. Durante un segundo. El pasillo perdió todo sonido, salvo la sangre golpeándome en los oídos. Supe a quién se refería antes de que mi mente terminara siquiera de asimilarlo.
Entonces oí la voz de Elliot Mercer. Serena. Cerca. Lo bastante cerca como para que no hubiera ninguna posibilidad de que no lo hubiera oído. No dijo nada. Esa fue la parte que se me quedó grabada. Ni siquiera la palabra basura. Sino el silencio que vino después. El silencio de un hombre que confiaría en mí para cargar con el peso más duro de la empresa y aún así no pensaría que yo merecía una sola frase en mi defensa. Me quedé allí una respiración de más. Luego enderecé los hombros y entré. Sin escena. Sin manos temblorosas. Sin voz quebrada. Elena levantó la vista primero. Su sonrisa, pulida y lista. Elliot me miró después con esa expresión vacía que llevan los hombres poderosos cuando quieren que la pasividad se confunda con inocencia. No era inocencia. Me senté y respondí a la pregunta de la doctora Lena Bert sobre el horario de la mañana. Mi voz salió serena. Precisa. Útil. Alrededor de la mesa, las miradas bajaron. Un hombre fue a por su vaso de agua demasiado deprisa. Sonia Pique me miró. Y luego apartó la vista. De esa forma corporativa y cuidadosa con la que la gente actúa cuando sabe exactamente lo que ha pasado y piensa sobrevivir a ello. Nadie alteró el brillo de la velada. Y allí sentada, bajo el cristal y la luz de las velas, por fin le puse nombre a la verdad. Mi competencia era valiosa. Mi dignidad era opcional. No decidí destruirlos aquella noche. Decidí algo más frío. Nunca volvería a ser la fuerza invisible que sostenía a personas que confundían mi silencio con consentimiento. Estaba de vuelta en la oficina a las 7:30 de la mañana siguiente. Llevando el mismo tipo de vestido que Elena Mercer habría llamado severo, si hubiera querido sonar educada. El edificio tenía el aspecto que a Mercer Biologics le gusta mostrar después de un evento exitoso. Cristales pulidos. Flores frescas en el vestíbulo. Todo el mundo moviéndose como si nada humano hubiera ocurrido bajo las luces la noche anterior. Les dejé conservar esa ilusión. Un día más. Incluso ayudé a mantenerla. Ayudé. Para las 8, ya había corregido el orden de un dossier informativo que iba dirigido al equipo de la doctora Lena Bert. Reescribí una nota de seguimiento para que coincidiera con lo que realmente se había prometido. Y moví un hueco del calendario, porque la gente del nivel de Lena se fija en la secuencia. La secuencia les decía en qué lugar estaban. Hombres como Elliot Mercer pensaban que lo importante se sostenía solo. No era así. No sin alguien como yo asegurándose de que lo correcto llegara a la persona correcta, en el momento correcto. Esa era la parte del trabajo que él nunca veía. No porque estuviera oculta, sino porque nunca la había necesitado ver. A las 10:15, Sonia Pique apareció en mi puerta con su sonrisa medida. ¿Tienes un minuto? Contigo. Eso suele significar 20. Ella se rió. Y en la sala de conferencias, Elena ya estaba esperando. Elliot también. Elena cruzó una elegante pierna sobre la otra. Miranda, esto tiene que ver, en realidad, con la alineación. A medida que la empresa crece, tenemos que pensar de forma más intencional en la presencia ejecutiva. Sonia asintió. Coherencia de marca. Estrategia de visibilidad. Poner a las personas adecuadas en las salas adecuadas. Miré a Elliot. No se sumó. Pero tampoco lo detuvo. Y eso bastó. No me estaban quitando el trabajo. Se estaban quedando con la labor y apartando a la mujer con la que la gente podía asociarla. Por la tarde, Elena Mercer había encontrado una forma más bonita de decir exactamente lo que quería. Nos reunimos en una de las salas ejecutivas pequeñas con vistas al río. De esas con sillones suaves y un silencio caro. Sonia Pique tenía su libreta abierta. Elliot Mercer estaba de pie junto a la ventana, con una mano en el bolsillo. Ya llevaba la expresión de un hombre que había decidido que aquello era demasiado insignificante como para merecer un pensamiento real. Elena apoyó las manos sobre la mesa. De cara a las reuniones con Lena Bert a partir de ahora, me gustaría que consideráramos una estructura más pulida de cara al exterior. No dije nada. Ella lo tomó como permiso. Este acuerdo es más grande que cualquier cosa que hayamos manejado en años. La sala tiene que sentirse más elevada.
Más cohesionada. Cada detalle debe reflejar la magnitud de lo que estamos construyendo. Sonia intervino con suavidad. En realidad, solo se trata de una redefinición de funciones. Visibilidad estratégica. Asegurarnos de que las personas adecuadas proyecten la imagen externa, mientras otras siguen centradas en la ejecución. Otras. Esa palabra cayó exactamente donde pretendía caer. Elliot por fin se apartó de la ventana. Miranda, tu trabajo no es el problema. ¿Qué? Claro que no lo era. Mi trabajo era lo único en aquella sala que no podían permitirse cuestionar en voz alta. Esto va de imagen, dijo. No de fondo. Esa fue la frase que me lo dijo todo. Al final de la reunión, la estructura estaba clara. Yo seguiría encargándome de las partes difíciles, de la secuencia, de la coordinación. De los detalles frágiles que nadie notaba hasta que se rompían. Pero dejaría de ser una figura central en las salas donde se verbalizaban las decisiones y el poder se hacía visible. No discutí. Volví a mi despacho y empecé a hacer 3 cosas. Guardé todos los correos. Marqué cada cambio de calendario. Y dejé de arreglar en silencio lo que oficialmente ya no me correspondía. Mercer Biologics creía que estaba mejorando su imagen. Lo que Elena Mercer estaba sacando realmente de la sala de Lena Bird era la única persona que sabía sobre qué se sostenía esa sala. Sonia Pique se movió rápido en cuanto tuvo permiso. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba llena de mensajitos impecables con asuntitos impecables. Plan de transición. Estructura actualizada de presencia externa. Mapa de coordinación del liderazgo. Todo parecía pulido. Eficiente. Bien pensado. Ese era el talento de Sonia. Podía hacer que la exclusión sonara a estrategia y que el robo sonara a alineación. La mujer que eligieron para sustituirme en las salas clave fue Elise Warren, de Relaciones Ejecutivas. Alta. Impecable. Toda de seda color crema y dientes medidos. Hablaba con frases terminadas y sostenía la mirada el tiempo justo para parecer cara. Elena la miraba como se mira algo que, por fin, encaja con la sala. Mucho mejor, dijo una vez. No lo bastante bajo, dijo Elliot, nada a eso. Pero sí empezó a relajarse. Lo vi en la forma en que hojeaba los resúmenes en vez de hacer preguntas, en la forma en que hablaba del equipo de Lena Bird como si la continuidad se hubiera convertido en un archivo en lugar de seguir siendo algo vivo. Estaba empezando a creer que la empresa nunca había dependido tanto de mí como la gente decía. Así que entregué todo exactamente como me lo pidieron. Documentos, cronogramas, matriz de contactos, registros de decisiones, resúmenes de reuniones, todo ordenado, fácil de buscar, completo. Lo que no podía entregar era la parte que ninguna hoja de cálculo podía contener. Ni la diferencia entre la paciencia de Lena y su preocupación. Ni el orden en que ciertas verdades tenían que decirse para que nadie se sintiera manejado. Ni el mapa privado en mi cabeza de antiguas promesas y sensibilidades enterradas que impedía que la gente poderosa se volviera peligrosa. Al caer la tarde, Elena estaba satisfecha. Sonia irradiaba satisfacción. Y el edificio llevaba esa pequeña calma arrogante que tiene la gente cuando cree que, por fin, ha logrado volver manejable a una mujer difícil. Entonces programaron la primera llamada con la doctora Lena Bird sin mí. Y por primera vez me permití preguntarme si una sola frase equivocada bastaría, o si fracasarían más lentamente. Y si intentarían culparme también de eso. La llamada empezó a las 9 en punto. Y durante los primeros minutos casi funcionó. La seguí desde mi despacho, a través del fino hilo de actualizaciones que iban llegando por correo y por chat. No porque estuviera espiando, sino porque cuando una estructura se ha construido a tu alrededor durante años, puedes oír cómo se tensa incluso antes de que alguien pronuncie en voz alta la palabra fracaso. Elliot llevó la voz cantante, y Liz se encargó de las partes pulidas. La doctora Lena Bird siguió siendo cortés, de esa forma exacta y medida en que la gente como ella lo hace cuando está decidiendo si la has decepcionado o simplemente te has mostrado demasiado pronto. Por un momento pensé que tal vez lo lograrían. Entonces Elliot intentó tranquilizarla. Eso no será un problema, dijo. Ya hemos agilizado internamente las aprobaciones.
Así que adelantar la fase final debería ser sencillo. Cerré los ojos. Sencillo era la palabra equivocada. Adelantar era el movimiento equivocado. Y decir que las aprobaciones ya se habían agilizado antes de que el equipo de Lena hubiera sido guiado por la secuencia le dijo algo peor que descuido. Le dijo que la estaban informando después de los hechos. Hubo una pausa en la línea. Silenciosa, limpia, peligrosa. Lo siento, Elliot, dijo Lena. ¿Quién aprobó ese ajuste? Y Liz respondió demasiado rápido. La alineación de liderazgo se gestionó a nivel ejecutivo. Otra pausa. Entonces Lena preguntó, muy suavemente, ¿y ahora el nivel ejecutivo incluye también a tu esposa? Nadie habló. Ese fue el momento en que dejó de tratarse de estilo, o de personal, o de si yo estaba o no en la sala. Pasó a tratarse de autoridad, confianza, contaminación. Para el mediodía, el acuerdo no se había cancelado. Eso habría sido más fácil. En vez de eso, Lena dejó todo en pausa, pendiente de una aclaración sobre la autoridad de decisión y la estructura de continuidad. Elliot salió aturdido. Todavía con la expresión de un hombre que creía que aquello era un error técnico que otra persona arreglaría. No lo era. A media tarde, el problema había escalado lo bastante como para que nadie pudiera suavizarlo con lenguaje pulido. Arthur Sloan llegó poco después de las 3. Tenía 67 años, el cabello blanco, la espalda recta y cargaba con esa clase de silencio que hacía que los demás se oyeran a sí mismos con más claridad. Nathan Crowell abrió la revisión como si todavía creyera que podía contenerse. Un malentendido sobre la presentación interna de funciones ha creado una percepción desafortunada, dijo. Ese era el don de Nathan. Podía convertir una fractura en un problema de redacción, si le dabas tiempo suficiente. Arthur lo miró una vez. Entonces muéstrame la estructura con claridad. Pero, señor Crowell, no el lenguaje que han usado para sobrevivir a esto. La estructura. Y así lo hicieron. Primero llegaron los correos. No eran correos dramáticos. Y eso era lo que los hacía peligrosos. Correcciones silenciosas, pequeñas reescrituras, notas que yo había enviado durante meses ajustando el lenguaje, cambiando el orden, suavizando promesas antes de que se convirtieran en algo mayor. Luego, los rastros del calendario. Inserciones de última hora. Elena Mercer apareciendo en salas en las que no tenía ningún derecho a influir. Preferencias convertidas en expectativas. Expectativas convertidas en política. A través de todo corría una verdad fea. Elliot había visto cómo se difuminaban las líneas. Simplemente, nunca le importó lo suficiente como para detenerlo, porque todo seguía funcionando, hasta que dejó de hacerlo. Nathan intentó estabilizar la sala. El trabajo de base seguía haciéndose. Lo que cambió fue la presentación, no la continuidad. Sonia Pique intervino de inmediato. Lo que estamos viendo es cierta resistencia emocional a la evolución de la visibilidad del liderazgo. Miranda siempre ha tenido un estilo muy específico, y estas transiciones pueden sentirse personales. Arthur ni parpadeó. Esto no es un conflicto de personalidad, señora Pique. Es un problema de autoridad disfrazado de estilo. La sala quedó inmóvil. Es un problema de gobernanza, dijo. Y los problemas de gobernanza no empiezan el día en que se vuelven caros. Empiezan el día en que el liderazgo decide mirar hacia otro lado. Eso golpeó fuerte, porque era verdad. Yo aún no le había contado lo que oí en la gala. Dejé que la estructura hablara primero. Entonces Arthur se volvió hacia mí. Señora Vale, dijo. El papeleo me dice cuándo falló la estructura. Quiero saber cuándo entendió usted que ya no valía la pena salvarla. Conté la historia sin dramatismo. Eso era importante. Si hubiera llorado, Elena se habría convertido en la villana evidente y Elliot habría salido como el razonable. Si hubiera alzado la voz, Sonia Pique lo habría llamado inestabilidad, con un traje más bonito. Así que mantuve las manos quietas y le di a Arthur Sloan exactamente lo que me había pedido. Una razón. Estaba fuera de las puertas del salón, dije. Elena dijo que yo parecía basura callejera con un vestido prestado. Nadie se movió.
Miré a Elliot. Luego volví a mirar a Arthur. Elliot Mercer estaba allí cuando lo dijo. Lo oyó. No dijo nada. Nathan bajó la mirada. Sonia se quedó muy quieta. No se lo cuento porque me hirieran los sentimientos, dije. Se lo cuento porque ese fue el momento en que por fin entendí la estructura. Esta empresa estaba dispuesta a usar mi criterio, mi disciplina, mi memoria y mi trabajo todos los días. Pero cuando trataron como desechable a la persona que hacía ese trabajo, el liderazgo eligió el silencio. Elliot se inclinó hacia adelante. Esto se está volviendo personal de una manera que no ayuda. Se volvió personal cuando tu esposa decidió que yo no era apta para estar en una sala que yo había construido para ti. Su mandíbula se tensó. Elena hizo un comentario feo. No defiendo eso, pero esto no es gobernanza. Esto es emoción. No, dije. Gobernanza es lo que ocurre cuando la persona equivocada empieza a moldear la autoridad y las personas correctas se quedan calladas porque la máquina sigue produciendo resultados. El rostro de Arthur no cambió. Pero la sala sí. Elliot lo intentó una vez más. Más suave ahora. Miranda, si esto va de devolverte tu puesto, podemos hacerlo. No dejes que algo pequeño arruine algo más grande. Algo pequeño. Luego añadió. Tampoco es que haya sido precisamente colaborativa con la estructura revisada. Ahí estaba. Útil cuando trabajaba. Difícil cuando dejé de hacerlo. Abrí la carpeta final y fui deslizando el contenido sobre la mesa, una sección cada vez. No para abrumarlos, sino para obligarlos a mirar. Primero llegaron las correcciones silenciosas. Correos en los que yo ajustaba el lenguaje después de que Elliot prometiera más de lo que debía. Notas de seguimiento en las que suavizaba una secuencia antes de que el equipo de Lena Bird pudiera interpretarla como una falta de respeto. Advertencias internas enviadas con tiempo suficiente para evitar daños, e ignoradas con la frecuencia justa para convertirse en un patrón. Luego, los registros de reuniones. Fechas en las que me sacaron de las salas por razones de imagen. Cambios de calendario que colocaban a personas pulidas en asientos visibles y empujaban el juicio real hacia el fondo. Después, el rastro de Elena. Sugerencias convertidas en directrices. Preferencias alcanzando la estructura del acuerdo. Presencia sin cargo. Influencia sin responsabilidad. Al final, nadie en aquella sala podía fingir honestamente que la continuidad del acuerdo con Lena Bird había vivido en el brillo ejecutivo. Había vivido en mí. Arthur Sloan cerró la carpeta. Esto es un fallo de liderazgo, dijo. Interferencia conyugal y una preferencia sostenida por la imagen ejecutiva por encima de la integridad operativa. Elliot se inclinó hacia adelante como si el tono, por sí solo, todavía pudiera salvarlo. Esto se puede corregir. Arthur se volvió hacia él. No. Señor Mercer, esto debería haberse evitado. Nadie lo discutió. Después de eso, las consecuencias dejaron de sonar teóricas. Elliot Mercer dejaría el cargo durante la reestructuración. Elena sería apartada de todos los roles de la empresa y vetada de cualquier actividad externa. Sonia Pique fue despedida antes del atardecer. Nathan Crowell estaba fuera a la mañana siguiente. Y por la tarde llegó la respuesta de la doctora Lena Bird. Consideraría reabrir el acuerdo si Mercer Biologics limpiaba su estructura de gobernanza y devolvía la autoridad real a la persona que de verdad había estado sosteniendo la continuidad. Entonces Arthur me miró. Nos gustaría que regresara, dijo. Que estabilizara el acuerdo con Bird. Que tranquilizara a la clienta. Que restableciera la continuidad. Y luego añadió, como antes. Ese fue el único momento en que casi sonreí. Porque después de todo lo que aquella sala se había visto obligada por fin a admitir, Arthur Sloan seguía ofreciéndome la misma silla invisible, solo que con más urgencia añadida. Si volvía a Mercer Biologics, pero no como la mujer que desaparecía dentro de la maquinaria y la mantenía en marcha sin que su nombre figurara en ninguna parte. Arthur Sloan me llamó a la mañana siguiente con la oferta formal de la Junta. Su voz era firme, limpia ya del barniz que había cubierto tanta podredumbre en esa empresa durante tanto tiempo. Querían que volviera para estabilizar el acuerdo con Lena Bird,
calmar el pánico interno y ayudar a reconstruir la credibilidad antes de que el mercado empezara a oler debilidad. Estoy dispuesta, dije, pero no como antes. Guardó silencio un momento. ¿Qué quiere? No quería venganza, ni una oficina más bonita, ni un título maquillado para sonar generoso mientras la vieja estructura seguía intacta. Quería lo único que Mercer Biologics me había negado cada vez que usó mi criterio e ignoró mi lugar en la sala. Autoridad. Al final del día, la Junta aprobó un nuevo cargo: Directora Ejecutiva de Continuidad Estratégica y Gobernanza. Autoridad real. Autoridad por escrito. El poder de detener cualquier acuerdo si la cadena de aprobación estaba comprometida. El poder de trazar una línea clara entre las decisiones de marca, la influencia familiar, MAM, y el liderazgo de la empresa. El edificio cambió más rápido de lo que esperaba después de eso. Las flores del vestíbulo se hicieron más pequeñas. Los retratos ejecutivos brillantes desaparecieron de un pasillo. Las reuniones se hicieron más cortas. Las notas, más claras. La gente dejó de hablar tanto de presencia y empezó a hablar de secuencia, responsabilidad y resultados. Era asombroso lo rápido que una empresa podía reaprender la realidad una vez que se dejaban de proteger las ilusiones costosas. Y yo seguí llevando el mismo tipo de vestidos que Elena Mercer siempre había odiado. Líneas limpias. Colores oscuros. Sin brillo. Sin disculpas. Algunas personas creen que la fortaleza consiste en cargarlo todo en silencio hasta que el peso se convierte en tu identidad, pero a veces la verdadera lección empieza cuando tus manos por fin lo sueltan. Una casa construida sobre una dignidad prestada puede parecer hermosa durante años. Aún así, se agrieta en el momento en que la verdad deja de sostenerla. Yo no derribé el imperio Mercer. Solo dejé de sostenerlo. Y si esta historia se quedó contigo, dime en los comentarios, ¿cuándo perdieron de verdad a Miranda Vale? ¿Con el insulto? ¿Con el silencio de Elliot? ¿O en el momento en que pensaron que podían reemplazarla?